Bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial de Panorama Latam. Mi nombre es Horacio Vera, soy periodista de la agencia CMA y en esta oportunidad contamos con la presencia de Soledad López, que es responsable de desarrollo de Raba Bursátil. Hola Sole, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por aceptar la entrevista y bueno, me gustaría arrancar con este fenómeno que se estuvo viendo en las últimas semanas en las empresas argentinas que operan en el Merval, esta venta de dividendos que, bueno, tuvo mucha participación en, por ejemplo, Loma Negra, Cablevisión. Me gustaría que nos des el panorama que manejan ahí desde Raba. Mira, la verdad es que sí, llamó la atención. En realidad tiene que ver un poco con el cierre de balance. Todas las empresas están cerrando balance y están presentándolo. Viste que trimestralmente, algunas, semestralmente otras, tienen que hacer la presentación de balances. Entonces empiezan a hacer las asambleas. Esto tiene que ver entonces que la asamblea deciden pagar dividendos, tiene que ver con que muchas empresas están presentando ganancias. También muchos prefieren repartir dividendo de manera anticipada porque como tenemos unas elecciones en agosto, viste, a veces suele ocurrir que adelantan un poco a veces el pago de dividendo, que por ahí estaba pensado para octubre, septiembre, a veces se adelanta, en este caso se adelantó, pero lo que más me llama la atención de todo, y esto sí, no es el pago del dividendo en sí, sino que muchas empresas están recurriendo a pagarlo en especies, digamos, o sea, lo están pagando en bonos, lo están pagando en bonos soberanos, que son, a ver, el cliente que los recibe, la persona que recibe estos bonos, puede venderlos en pesos o en dólares. Entonces eso me parece que es un plus. Entendiendo que estos bonos que cotizan en ambas monedas, los podés vender en dólares únicamente si cumplís con las normativas que hacen que puedas comprar dólar MEP. Pero también me parece que es atractivo para aquel inversor que se los quiere quedar estos dividendos. ¿Por qué digo esto? Porque estos bonos están cotizando en un mínimo histórico. Y esto quiere decir entonces que si te pagaron con un bono, que está bien, es de rendimiento altísimo, 50-60% de TIR en dólares, y esto tiene que ver con el riesgo del activo. Pero bueno, quizás esperás para venderlo, porque al estar en un mínimo histórico, quizás aprovechás y te lo quedás. Me parece que son buenas herramientas. Telecom también te sumo pago con bonos, así que lo hizo ya Luar, perdón, lo hizo Texar, lo hizo Ternium, Aluar pagó en pesos, pero bueno, me parece que son todas buenas herramientas y son un incentivo a los clientes también para comprar estos papeles. Ujú. ¿No tendrá algún tipo de relación los rumores de devaluación que se estuvo manejando a principio de este año? Tal vez no era alguna forma de evitar riesgo de que pierda poder adquisitivo el peso, por ejemplo. Sí, por eso te decía que se adelantan a las PASO, porque las PASO, cuando vos mirás el calendario o mirás los meses, no sé, si mirás el dólar futuro, vas a ver que en agosto hay un quiebre de estas cotizaciones y a partir de agosto el dólar implícito, el riesgo de devaluación es muy alto. Entonces, claro, como pagan en pesos, prefieren pagarlo ahora y no perder valor. Otra cosa, por ejemplo, que pasó, mira, Arcor quiso adelantar el pago de su obligación negociable, y esto es porque accede al dólar oficial. Entonces digo, antes de pagarlo más adelante, quizás con un dólar oficial más caro, intentan adelantar el pago. Sí, claramente, está todo relacionado, sobre todo con lo electoral, digo, las PASO van a ser claves. Ujú. Y en este contexto que estamos de publicación de balances, ¿qué panorama ustedes manejan de manera anticipada sobre el desempeño de las empresas argentinas en el primer trimestre del año? Mira, los balances están viniendo bien, en líneas generales están viniendo bien. Quizás se notó alguna caída. A ver, si bien vino bien con respecto al trimestre anterior, Loma presenta un balance que cuando lo analizás más en profundidad tiene el número muy acotado, digamos, y ahí me parece que tiene que ver también con la suba de tasa, la recesión que hay en el país, digamos, la actividad económica que se resintió un poco, Loma lo está sufriendo. Por otro lado, ves balances como el de Transportadora Gas del Sur, que es muy por debajo del año pasado, pero con respecto al trimestre anterior ganó, y eso es muy bueno. Molinos vino floja, pero después tenés los balances que son los generales, los de las primeras líneas, que están viniendo bien, Aluar vino bien, se espera con mucho
con mucha, digamos, inquietud el balance de YPF, que el último balance fue uno de los mejores 5 balances de la historia de YPF. Este balance va a estar llegando entre jueves y viernes, se espera que sea bueno. Y en líneas generales se esperan que, sobre todo, las transportadoras, que vino bien Gas del Sur, falta del norte, sean buenos balances, somos optimistas con los balances que van a estar llegando. Para culminar con estas preguntas sobre las empresas, por ejemplo, quiero recordar que Pampa Energía anunció el rescate de las obligaciones negociables de 2023. Sí. ¿Ustedes cómo analizaron esto desde el equipo de Raba? Me parece que tiene que ver con lo mismo que hizo Arcor, adelantan y rescatan de manera anticipada para poder acceder a un tipo de cambio oficial bajo, cuando todos sabemos que hay un riesgo de devaluación, sobre todo sin saber qué va a pasar el resultado electoral, pero a ver, la brecha cambiaria es altísima entre dólar oficial y dólar MEP, y eso hace que las empresas le pidan acceso al Banco Central para acceder a un dólar que obviamente es el más bajo del mercado. Así que Pampa no se queda fuera de eso, y lo están haciendo empresas que ya cumplían con el pedido del Banco Central. A ver, la ON de Pampa como la ON de Arcor en su momento, ellos habían reestructurado, o sea, habían en realidad reperfilado sus obligaciones negociables, y por ejemplo, Pampa pasó una parte al 2026. La parte que le queda al 2023 pide pagarla anticipada. Por eso, como son montos chicos, en realidad se espera que el Banco Central les dé acceso a este tipo de cambio. Bien, pasando al escenario político, se acercan las elecciones y me gustaría preguntarte si crees que el mercado ya está descontando algún escenario de ganadores después del 10 de diciembre, perdón, después de octubre. Sí, yo creo que no, creo que el mercado está a la espera. Por primera vez me parece que no se está anticipando. Esto tiene que ver con, primero, que no sabemos exactamente quiénes van a ser los candidatos de todas las fuerzas. Por ejemplo, el Frente de Todos no sabemos quién va a ser el candidato. Entonces, a ver, tenés a Javier Milei por un lado, que va a ser candidato, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por el otro. Faltaría como el tercer candidato para que se puedan realmente medir las tres fuerzas y ver qué porcentajes de voto va a tener cada uno. Y me parece que por primera vez, también al ser tres, o por primera vez en muchos años, al ser tres candidatos, me parece que el mercado también piensa que esto puede ser bastante repartido entre las tres fuerzas. Entonces, no se está anticipando como ocurrió en otros momentos, de decir, bueno, el mercado apuesta ganador por un candidato. Digo, en la elección 2019, el mercado, que había llegado a tener un máximo de 1.800 puntos el Merval en dólares, que había corregido cuando empieza la crisis en el 2018 y llega el Fondo Monetario Internacional, sobre el final ahí de la previa a la PASO, el mercado subía y apostaba por Mauricio Macri ganador en las elecciones. Cuando esto no ocurre, llega la gran baja del 2019 del 50% en dólares. No vemos ese escenario. En este momento tenemos el Merval en 700, casi 700 puntos. Estuvimos en un mínimo de casi 300. Digo, no está ni en mínimos y está muy lejos de los máximos. Si te tengo que decir, está más cerca de los mínimos que de los máximos, esto sí. Pero no hay una apuesta de decir, apuesto a que va a ganar este u otro candidato y entonces compro tal o cual papel. Lo que sí está ocurriendo es que ante la posibilidad de que haya un cambio en el salto de tipo de cambio oficial, hay un volumen importante en papeles que son exportadores, y estos son papeles como Aluar y Texar en el panel líder, y después tenés todo lo que son los sectores ligados al campo, como Semino, por ejemplo, en Mola, que son Sami, que son papeles que exportan, empresas que exportan, entonces están ligadas directamente al dólar oficial. Y sí, los que creen que va a haber un salto del tipo de cambio ya están posicionando sus tenencias en estos papeles. Para finalizar, Sole, bueno, tuvimos un 2022 donde el Merval fue una estrella, tuvo ganancias muy por encima de la inflación y me gustaría consultarte qué se puede esperar para este año y también en relación a las medidas del último año de gobierno de Alberto Fernández, ya que se bajó de la candidatura.
un panorama sobre el dólar soja, sobre cómo va a entregar las reservas el 10 de diciembre y estas conversaciones que están teniendo con el FMI, donde podría haber tal vez reformas en las metas. Mira, yo creo que qué es lo que va a pasar, cómo va a terminar el Merval de acá a fin de año, va a estar muy volátil la situación. Creo que ahora dependemos pura y exclusivamente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de si podemos cambiar estas metas y que lleguen los dólares del Banco Central. Creo que eso va a cambiar el escenario de corto plazo y de mediano plazo, porque una cosa es llegar con estas pocas reservas que tenemos ahora y otra cosa es que ingresen 10.000 millones de dólares frescos al Banco Central y que eso daría muchísima más tranquilidad al mercado en general y al gobierno también. Me parece que le daría mucha más tranquilidad para llegar a las pasos, sobre todo, que es cuando uno va a medirse digamos, el primer impacto, creo que le va a dar más tranquilidad. Con respecto al dólar soja y al dólar agro, ¿por qué hablo de los dólares del Fondo Monetario? Porque Sergio Massa había puesto un número, para mi entender, muy optimista, que eran 9.000 millones de dólares, y esto está difícil de alcanzar. Lo vemos en la liquidación diaria, hubo las semanas donde el dólar subía fuertemente, el campo no liquidaba, y esto hace que las reservas del Banco Central no logren engrosarse en este número que él tenía pensado. Quizás quien te dice, cuando se destrabe lo del Fondo Monetario Internacional, el campo empiece a liquidar nuevamente, ¿no? Porque está muy pendiente de si van a devaluar o no van a devaluar. Entonces creo que para este año es muy importante ver cómo se llega con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, si el tipo de cambio lo van a lograr contener y las medidas que se puedan tomar yo creo que van a ser todas en pos de llevar la mayor tranquilidad al mercado y a la sociedad en sí para llegar a unas elecciones lo más tranquilos posible. Ujú, así es. Bueno, muchas gracias, Soledad, por tu participación. No, Esperamos volver a contar con vos para las próximas entrevistas. Se vienen las elecciones, así que vamos a preparar seguramente alguna cobertura especial y me gustaría contar con vos. ahí estaré, cuando vos me digas, vengo sin ningún problema. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Un saludo. Chau, chau. Chao.